dando alguna idea de por qué Ismaray escoge la máscara para escribir estos poemas. Y dice: mi madre ha sido un prócer del enmascaramiento. Esto me parece muy interesante. La poesía cubana en los últimos años, sobre todo la que se cultiva entre los jóvenes, está muy abocada a ser directa, a ir a problemas sociales, y quizás esta poesía vuelve, retoma un poco los motivos universales, se enmascara, y esto me parece muy interesante, de muchas voces, de muchos espacios. También es algo que quería destacar. Hay en este libro un recurrir entre muchos espacios, algunos incluso que la poeta imagina o ha leído, que incluso no conoce, y otros que, bueno, parten de las evocaciones de sus propias vivencias. Y bueno, habrá textos que evoquen desde la calzada de Güines aquí en La Habana hasta el Tíbet, las montañas del Tíbet en la lejana China. Esto, bueno, por supuesto, este libro también tiene un esquema muy interesante. Está dividido en tres partes, y estas tres secciones son secciones asimétricas, ya que la primera sección, que se llama Recitante, ocupa alrededor de las 2/3 partes del volumen, como un gran discurso que va haciendo que cada uno de estos poemas necesite una lectura pausada, incluso una lectura que vuelva una y otra vez para conocer las claves de lo que la autora nos quiere decir. Una lectura que incluso se nos puede hacer en algún momento difícil, que nos va a regresar incluso en algunos momentos a esas palabras que alguna vez creímos empolvadas, que casi no la usan, incluso al propio uso del diccionario, a la revelación del significado y de cuánto puede, a partir de un discurso claro, una palabra oscura revelarnos. Hay algo también que me interesa muchísimo en este libro, y es que la autora, hacia el final de las páginas, introduce un intermezzo que viene a ser como una respiración dentro del conjunto, para unirse nuevamente en la última sección, que se llama El simple olor, que es un retornar a esas primeras páginas, al olor de la muerte, al olor de los cadáveres, que la autora rememora desde las páginas con que abre el libro de Aimé Césaire. Ismaray es una autora que nació en Pinar del Río y vivió toda su infancia allá. Y bueno, después vino acá a estudiar a La Habana como historiadora del arte, trabajó aquí también en la ciudad, y luego regresó a esta provincia. Y esto creo que también es una clave para entender este libro. Aquí hay un proceso también de retorno, de evocación de la casa familiar, y de evocación incluso de esos espacios que uno abandona, pero que al mismo tiempo lo siguen a uno a donde quiera que uno va. Y sobre todo, desde la formación que esta poeta ya viene teniendo. Este es su tercer libro. Yo diría que es un libro también de la madurez, de la consagración de una voz, de ese proceso en el cual todo poeta busca un modo de decir y de algún modo lo va encontrando a partir de la madurez de su discurso. Por lo tanto, este libro es un testimonio de los viajes de ida y vuelta, un testimonio de lo que la poeta ha ido recuperando en todo este tiempo. Ismaray es de un pueblo, una pequeña localidad de Pinar del Río que se llama Puerta de Golpe, y lo recalco porque esta localidad ya ha dado a las letras cubanas un número importante de escritores, algunos de ellos muy conocidos, como Heberto Padilla, el tan conocido escritor Heberto Padilla. Uno un poco más reciente, Rodolfo Duarte, que estremeció las letras cubanas cuando su primer libro ganó el Alejo Carpentier. Y yo creo que pudiera apuntar que Ismaray viene a ser otra letra más que nos viene a dar un golpe de puerta desde esa localidad de Pinar del Río. Y sobre todo me interesaba mucho la extraña coincidencia de esta presentación con el día 14 de febrero, que es un día dedicado al amor, a la amistad, etc. Yo creo que en las páginas de este libro van a encontrar no solo lo que dice la recitante, no solo el acto en sí de la recitación, sino también cómo esta mujer escribe, y eso ya de por sí es un acto de amor. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Gracias, Antonio, que le puse un reto no muy fácil. Él tenía que leerse el libro en un corto tiempo y no hacer una lectura pasiva, sino una lectura crítica para poderlo presentar. Me encantó la presentación, muchas gracias. Y bueno, sí, este libro es el tercer libro. Como decía Antonio, puede que a algunos lectores la lectura no se le haga fácil. No me gusta la lectura fácil, no me gusta para mí tener una lectura fácil. Me gusta que la lectura me lleve a otro proceso, ¿no? De pensamiento, de búsqueda. Y es también lo que quiero hacer desde mi poesía, ¿no? Que me lleve a otro plano, que me incite a buscar otras cosas, otros referentes,
buscando el diccionario. Entonces la recitante, como bien decía Antonio, hay un proceso de enmascaramiento en esta escritura, parte de una necesidad personal, que era la necesidad de hablar, de desenmascararme, de responderme preguntas, no solo desde mi propia voz, sino desde la voz de los demás. Yo regresaba lo he dicho muchas veces, no me cansaré de repetirlo, pero es que se nota en el espíritu del libro. Yo vivía en La Habana, regreso a Pinar, y luego estando allí me doy cuenta que mis padres no me conocían mucho, yo no los conocía. Eso pasa a los hijos cuando están muchos años lejos del nido, ¿no?, familiar. Y en este libro yo encontré la forma de dialogar con ese extrañamiento que era estar de nuevo en mi casa, estar de nuevo con mis padres y ellos estar conmigo, ¿no? Por eso hay como una confluencia de voces en el libro. Me gustaría, no sé, para los que están y que sean también una forma de incitarlos a comprarlo y ver lo que hay en estas páginas. Si quieren hacerme alguna pregunta también. Para Joaquín, no sé si está un poeta acá, le regalo bisagra, que me dijo que le había gustado y se la comparto a todos. Sí, a la mitad del libro gustó bisagra. Tuvimos al pie de la cama un libro, sosteniendo la cama un libro, leyendo sobre la cama un libro. La falta necesaria de la pata fue un libro que hojeé cuando bajé de la cresta o leí verticalmente. Parecía un humanista y era también lo que se dice humana, con el destino grande de una bisagra. En mis exploraciones vi, al cerrar las hojas besé, mis dos labios elogiaron el plástico de los acuarios. Lo que en la tierra es abundante recortó rojo y añil como la sangre. Cada bicho terrestre con la necesidad facsímil de sus dos brazos. Dos trompas de falopio para cantar el frío de los mamuts estériles. De las trompas vendrían comunidades sedentarias que a orillas del Nilo allanaron un camino de asombros. Nunca experimentaremos la extrañeza de ver desiguales paisajes por cada ojo. Dutra Cuña vio lo mismo desde su ojo único. El desabrimiento de un ojo edificó la vista más sorprendente. Basta un hilito de aire, basta una línea en fuga, que ni dos ojos bastan para ver la acumulación extraordinaria, la acumulación transformista de una cosa intercediendo sobre otra, de ambas sobre una tercera, la mesa modificando la silla a la mesa. Gracias. Bueno, le voy a leer este texto que es un poquito extenso, pero que quizás, porque hay varios textos que tienen el título del libro, y este recoge bastante el espíritu del libro. Se llama La recitante, es el primero de... Estoy aquí, dialogando en torno mío. Cuando les dije que íbamos acertando picos sobre la tierra, la boca cotorra dijo, ahí, en la gaveta hay una piedra para lanzarle a mi sombra. Gamberra, lengua, la enfermedad, en torno mío la ronquera, los paletazos al fin lanzados a la sombra vítrea, mas no fueron piedras, sino penes nervudos, ojos. En realidad, no sé dónde inició. Padre sentenciaba con la gravedad de las bestias. Échenle a esos perros algo, aunque sea veneno. Estoy precisando clemencia, a veces el no cumplimiento, a veces desapoderar. Sobre mis pliegues vi cómo pude sobrevivir a este tiempo, boquiabierta. Yo misma planteé una predicción monstruosa. Cuando llegue la noche nos arreglaremos en el fondo. La desgracia del butano en expansión, los coches artesanales dándole a las ruedas. Hoy se desternillan los didelfos. Sus hembras germinaron, soltaron los bichos como un trozo de carne, con la nerviosidad de quien implanta algo inservible. Voy barajando, bajando, transito sobre la gran argamasa. En torno mío,
precipitosa de quien ha querido fotografiarme cunde la cuchillada. Por los faroles del parque vi la identidad accidental que pende en torno mío. Aullaba como un perro. Entonces la madre venía a borrar ese pasado de revocos y esculpía en mí una persona realizada con su original delirio. Desde el 87 me había dejado al borde de los carpelos, vacilante, en apogeo de carlinga hecha para penetrar. Quien me habitaba sabía lo tambaleante del oficio. La fijeza mecánica quedó convenida, pero la fijeza del resto no era mi fijeza. Lo comprobé cuando adiviné el ademán exacto de la piedra. Piedra vacilante, piedra hecha para lanzar al vacío con merecimiento. Ella misma vacío como un recinto, sin rostro. Es de convenir que cuando los niños ataron a camaleones hilos de hierba espesa sobre sus cuellos, los lagartos miraban al vacío. ¿No es acaso el vacío la fuerza benéfica de lo probable? Oigan, mi historia cabrá en un terrón. Soy siniestra cuando adivino el ademán exacto. La viudez es mi abandono. No es lo inquietante que tiene cada cosa, sino lo inquietante de la mirada. Los iris se apacentan. Convienen que todo significado es una mera cuestión de diferencia. Los ojos sobre mí, ¿me darán sentido? Gracias. Sí, puedo leer, pero me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Ismaray. Repetición 1951. Siendo yo más grande, me mojó mi cansancio. Se había escrito en los banderines del portal con tinta espesa. Quien escribió lo hizo de manera retrovisoria. Bajo el dominio de Hammurabi, pagaría la renta de estacionarme en la colina vacilante. Nací benigna, como mi madre. En el 51, los comejenes grandes ofrecían chucherías a sus rebaños. Ella engordó su maternidad y hubo de sucumbir a los días fértiles, como quien modela y esboza la vida sin privilegios. Las vainas del framboyán tienen la tormenta, y la barriga tiene sujeta lo primitivo, lo yermo. Un asentamiento minúsculo crece adosado a la otra cáscara. Sobre ella el descanso de los insontes, el roce del malvavisco emoliente en la inopia de la segunda anatomía. Desde entonces parecíamos tener la vida hecha. Ella adivinaba en el ombligo mi cansancio. El mundo curvado, que era la barriga de mamá, tiene ungida la noche, es decir, tuvo, hasta que el caballo apretó las riendas y dejó la noche despoblada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ismaray por regalarnos este libro. Antes de concluir, no quería dejar de mencionar la presencia en pleno del staff de Ediciones Extramur, con su antigua presidenta, directora Margarita Viola, y también destacar que se encuentra en el público, oculto pero no, hay que mencionarlo, a un hijo de una gloria de Cuba, una mujer que tuvo como origen natal Haití, pero por derecho propio se ganó la nacionalidad cubana. Tenemos ahí oculto a Richard Mirabal, hijo de Marta Yanclo, una gloria de Cuba. Recientemente se estrenó en la feria en Puerto Cabaña un documental sobre su figura. Bienvenido. Bueno, el libro está a la venta ahí. Todo el que quiera adquirirlo está a su disposición. Mencionar también que hay otra poeta aquí interesantísima, ahí escondida también, Michael Paneque, por allá atrás, también presentó su libro. Nada, los convidamos entonces a comprar el libro. Gracias.